Bueno, y este ya es el capítulo 38 de DDT Noticias. En fin, hemos avanzado bastante, tenemos que seguir avanzando mucho más, pero 38 capítulos son 38 capítulos que no siempre van a estar en línea en algunos lugares donde se presenten. El mejor lugar al final, al cabo del tiempo, para leerlo va a ser directamente en ddtnoticias.wordpress.com, porque de una forma o de otra los demás lugares van a ir quedando dispersos. Sin embargo, aquí va a quedar un consecutivo sin comentarios y sin nada de todos estos videos. Bueno, vimos en el capítulo anterior algo bien interesante, ¿no? El papel que terminan jugando las élites nacionales. Este capítulo lo vamos a dedicar precisamente a la interrelación entre las élites y el pueblo. En realidad, asumir que los pueblos pueden mandarse a sí mismos, eso es imposible. Es decir, el pueblo es una categoría demasiado amplia que incluye demasiadas personas y una inmensa mayoría no está realmente capacitada para la dirección de las naciones. Es decir, para eso se necesita cultura, educación, preparación, relaciones, y la mayor parte de las personas no pueden realmente asumir esas funciones así directamente. Eso es literalmente imposible. Luego, entonces, al final, no cabe duda que hay una élite que es la que se tiene que hacer cargo de las naciones. Es decir, grupos bien organizados, inteligentes, hasta ahí no hay nada malo. Hasta ahí no hay nada malo, es el proceso natural de selección de la especie humana. Es decir, los mejores, agrupándose y conectándose entre ellos, pues forman el tejido social fundamental que permite a una nación proyectarse como un todo de la forma más organizada posible. Es decir, eso de que cada hombre piensa por su cuenta, cada hombre hace lo que le da la gana, no importa si es democracia o lo que sea. Es decir, eso es imposible. La sociedad donde la gente haga lo que le dé la gana sencillamente no puede funcionar. Y todo tiene que estar regido, todo tiene que estar dictaminado de una forma o de otra en sus directrices generales para lograr el funcionamiento lo más eficiente posible. Por supuesto, el exceso de trabas y cosas, bueno, ya convierte a esa sociedad en una sociedad dictatorial en última instancia, o en algunos casos también una sociedad por lo menos bien trancada. Es decir, la libertad es una necesidad, pero la libertad entendida en el buen sentido de la palabra. No es esto de que yo hago lo que yo quiera, el otro hace lo que quiera, porque así no se puede ir a ningún lugar. Así pues, el surgimiento y existencia de élites que adquieran las funciones máximas de una nación no es de extrañarse, sino que incluso es deseable. Todo consiste en este caso en las formas en que esas élites llegaron a ser élites, qué significan esas élites y hacia dónde nos quieren proyectar. En el mundo de los estados nacionales, más o menos quedaba implícito quiénes eran esas élites y hacia dónde debían sanamente intentar proyectarnos. Es decir, esas élites debían surgir del propio pueblo, es decir, de la propia nación. Las personas más brillantes, las personas con más acometividad, etcétera, etcétera, formarían parte de esos clanes elitistas, se llevarían la mejor parte, pero bueno, eso tampoco es injusto. Es decir, si realmente rinden lo suficiente y hacen las cosas como tiene que ser, se merecen los privilegios que las naciones les otorgan. Es decir, no cabe la menor duda que méritos son méritos y hay que reconocerlos. Así pues, si una élite surge de las raíces mismas del pueblo, es decir, de la nacionalidad, ¿no? De las raíces mismas de esa nacionalidad, y encausa ese pueblo de forma lo más ventajosa posible en el resto del mundo, es decir, lo hace avanzar, cultiva las mejores virtudes de ese pueblo, etcétera, etcétera, bueno, pues su trabajo es completamente positivo. Si educa bien al pueblo, si lo proyecta hacia direcciones correctas, si lo hace avanzar técnicamente, si logra incluso en su batalla económica hacerlo autosuficiente o lo más cercano a la autosuficiencia, para que tengan que gastar lo menos posible en el extranjero y endeudarse lo menos posible, si defiende bien su territorio, etc. Es decir, todas esas son cualidades necesarias para la existencia de un territorio y para la existencia de un país. Entonces, si esa gente hace bien su trabajo, más que merecido tiene la posición que tiene. El problema de estas élites viene a partir del surgimiento de estos grandes capitales internacionales. Entonces, estos grandes capitales internacionales están proyectando la disolución de las naciones
porque desean un gobierno mundial privatizado, donde ellos son los que mandan y los demás obedecen. Ahí es donde comienza el problema. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso esa gente tiene los recursos económicos suficientes como para fabricar por infiltración dentro de las naciones élites. Es decir, a distancia, pagados por ellos, financiados por ellos, favorecidos por ellos, pueden fabricar en las diferentes naciones élites que no respondan a los intereses de la nación, sino a los intereses de ellos. Esas élites con el tiempo adquieren el suficiente poder, el suficiente amarre, se infiltran lo suficientemente en el tejido social y terminan sobrepasando a las élites nacionalistas, que serían las convenientes para mantener los estados nacionales, los países, nuestra dignidad nacional, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera. Es decir, esas élites responderían a nuevos valores centralizados a través de la gran banca internacional, es decir, de las grandes finanzas internacionales, y no responderían a las poblaciones donde crecieron, nacieron y se supone que desarrollen su vida como parte de esa nación integralmente. Y ahí es donde precisamente surge la disyuntiva, ¿no? Es decir, si esas élites son fabricadas desde fuera, son infiltradas en el tejido social, ayudadas por el dinero del extranjero, de esas grandes élites internacionales mundialistas, pues está claro que al final responderán a ellas y no a los países donde surgieron. Y eso es una distorsión de todo tipo. Es decir, no importa si usted está en una forma más o menos totalitaria, si está en una forma más o menos democrática, una vez que eso esté infiltrado por esos capitales, deja de responder a las naciones y comienza a responder esos grandes capitales para llevar a cabo determinados fines, supuestamente altruistas, supuestamente grandilocuentes, pero ya se está viendo en la práctica, y esto sí no se puede negar, que intentan destruir las naciones, las fronteras, las idiosincrasias nacionales, hasta los grupos étnicos. ¿Entiendes? Es decir, ya eso se está viendo en Europa por las claras, y esto no se puede ocultar, de tal forma que ya esto en este momento no es algo a demostrar, sino que esto ya es dado. Bueno, ahora veremos la denuncia del propio presidente Kennedy, que después fue asesinado, sobre estas realidades, sobre estas situaciones. Veamos el discurso. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Bueno, y así es que estas élites globalistas, mundialistas, con todo el dinero del mundo prácticamente obtenido a través de la usura, pues logran, mediante organizaciones secretas o semisecretas que ellos fabrican, financiadas por ellos mismos, con todo el dinero del mundo, comprando la prensa nacional para influir en la mente de las personas, etcétera, 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 porque esto es una cosa integral, ¿no? Que incluye el adoctrinamiento indirecto a través de las escuelas que ya la dominan, la prensa que ya la domina, Hollywood que ya lo dominan, etcétera. Todos estos medios que nos hacen conformar una idea alrededor del mundo, pues lo tienen bajo su control y van
avanzando esa agenda por infiltración en el terreno político, poniendo su gente, ¿no? Su gente en los puestos claves de la sociedad y sustituyendo a la verdadera élite nacionalista por estos grupos que en definitiva terminan divorciándose de la realidad de los países y respondiendo a los intereses de esta gran cúpula internacionalista. Como vemos, bajo estas condiciones de la democracia queda poco. Una vez que este proceso ya se ha efectuado, surge lo que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos le están llamando el Estado profundo. Es decir, el Estado profundo no es más que estas infiltraciones en campos clave de la dirección de este país, y sus fuerzas son tan grandes que, por ejemplo, en este momento tenemos un presidente que dijo se asume, surgió precisamente para combatir estos fenómenos, y hoy día, a ciencia cierta, este Estado profundo lo tiene tan paralizado y ha generado tanta disyuntiva en su contra, que sencillamente yo les confieso, yo no sé si en este momento Donald Trump está gobernando o no está gobernando. Es decir, es una figura que está ahí escuchando lo que le dicen, haciéndose más o menos para mantener un discurso, o si de verdad todavía está empujando en la dirección que él prometió. Yo pienso que todavía está en la dirección, pero realmente se le han puesto duras, es decir, constantemente amenazado de impeachment, es decir, es una detrás de la otra, con tal de no dejarlo trabajar. Se ve que hay leyes y cosas que surgen de ese estado profundo y que él prácticamente tiene que aceptarlas. Y no se sabe hasta dónde pueda llegar esto realmente. Es decir, vuelvo a repetir, en este momento ese estado profundo está ahí. Él se supone que iba a drenar el pantano, pero ese pantano cuando viene a ver lo drena él, si se pone a jugar un poquito pesado, y nadie sabe dónde va a terminar esto. Esta es la realidad en este momento en Estados Unidos. Así pues, esta batalla entre una élite nacionalista y la élite internacionalista que lo tiene infiltrado todo, pues no ha terminado, es decir, más bien está comenzando. Esperemos ver resultados, pero nadie lo tiene garantizado, nadie sabe realmente qué pueda pasar de aquí a un tiempo, y nadie sabe incluso si tendremos un Donald Trump ya recitando los papelitos que le pongan delante, o si seguirá siendo la persona que llegó a la Casa Blanca. Así de sencillo, porque ya los métodos de matar como a Kennedy, eso no se usan más. Es decir, hay que ser bobo para pensar que eso con internet y todos los medios que hay hoy día, alguien pudiera utilizar métodos de esa naturaleza. Es decir, lo que sí es muy probable es sencillamente que o él venza, el grupo de los nacionalistas americanos venza, o si lo vencen tendrá que empezar a jugar el juego que le dicten, y esto parecerá como que él es el que sigue presidiendo, pero detrás hay el que le está dictando el libreto que él tendrá que cumplir. Y esto es tan sencillo como que le hagan la oferta que no pueda resistir. Es decir, poco más o menos con una pistola en la cabeza, no tanto, no tan directamente, pero o cualquier cosa, es decir, amenazas a la familia, etcétera, etcétera, hasta el punto ya que no pueda seguir adelante con su agenda. Todo esto es hipotético todavía, es decir, pudiera realmente ser victorioso, pudiera que las fuerzas nacionalistas en Estados Unidos logren sus objetivos, y veremos a dónde nos lleva esto. Pero bueno, de que ese estado profundo existe, de que ese mundo paralelo, de gobierno paralelo existe, de que esa prensa está completamente controlada, de que Hollywood es parte de ese jueguito, y de que el sistema educativo nacional dirigido desde la UNESCO es parte de ese jueguito, no le quepa ninguna duda. Es decir, estamos viviendo en una etapa de marxismo cultural, que es lo que se inculca en las escuelas, y de todo este bombardeo a través de Hollywood para degenerar nuestra sociedad todo lo que se pueda. Bueno, en otros capítulos seguiremos abundando sobre estos temas. Por ahora se